gracias a todos por venir, a los panelistas por echarnos una mano a intentar dar difusión a una forma de hacer inversión bastante interesante como son las SOCIMI. Yo quería empezar presentando a los ponentes que van a estar hoy con nosotros. Por un lado, Antonio Fernández, que es el presidente de Almavex, asesor registrado para el mercado secundario y es un experto en lanzamiento de SOCIMI, así que es un placer poder contar con él hoy. Francisco Gallardo, socio director de Derecho Mercantil en Martínez Echevarría Abogados, y por otro lado Eduardo Pimienta, director de valoraciones de Savills Aguirre Newman. Habla pues Félix Pérez Peña, soy el director de la oficina de Andalucía para Savills, ¿no? La idea es, os voy a contar un poco el funcionamiento de cómo va esta herramienta, que yo supongo que algunos ya habréis utilizado en este confinamiento, pero la idea es que podamos hacer preguntas y poder empezar a partir de que terminemos la presentación. Hay un botón justo abajo de vuestra pantalla que aparece preguntas y respuestas y podéis lanzar las preguntas que estiméis oportunas y una vez termine la presentación pues iremos dando paso a quien la haya hecho. Aún así también hay una posibilidad de levantar la mano y os daremos también paso en función de las necesidades, ¿vale? Luego también hay un botón de chatear que podéis interactuar con el resto de panelistas y de espectadores de esta. La idea es que cada parte, cada bloque de esta presentación dura unos 15 minutos aproximadamente. Comenzaremos por Antonio Fernández, luego pasará la parte de valoraciones a Savills Aguirre Newman y culminará Gallardo con la parte un poco más jurídica. Así que cuando estés listo, Antonio, todo tuyo. Vale, muy bien. Oye, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, os vamos a contar una serie de cosas. Esperemos que sean de vuestro interés. Yo creo que el tema de la SOCIMI después de 7 años y si estáis aquí un miércoles por la mañana delante de un ordenador, pues tiene todas las... Podemos presumir de que un barniz ya tenéis de lo que es el tema y hoy lo que vamos a hacer es tocarlos en distintas partes. Me ha tocado a mí ser el primero y yo lo que voy a intentar es trasladaros cuál es la figura nuestra que en España se llama listing sponsor, en Europa se llama listing sponsor y en España se llama asesor registrado. Bueno, tengo una presentación para repasar algunos conceptos, pero me voy a limitar mucho a algunas preguntas concretas porque, repito, entiendo que si estáis aquí es porque ya tenéis unos conocimientos básicos de las SOCIMIs, ¿de acuerdo? Voy a entrar en mi presentación, que es OPA y OPA. ¿La veis? ¿Vale? Sí. José, vale. Sí, perfectamente. Perfecto. Pues entonces... muy bien. Vale, os voy a explicar un poco la figura de listing sponsor. Bueno, nosotros somos una figura que está hecha por la Unión Europea y que somos una figura que acompañamos a las pequeñas y medianas compañías y a las SOCIMIs, en este caso, en todo el proceso de su incorporación a los mercados de valores. Es un proceso que en algunos casos puede llevar, en el mejor de las situaciones, entre 3 y 4 meses y lo normal que lleve entre 6 meses y algunas veces 1 año para realizar todos los requisitos de incorporación a bolsa. Nuestras funciones es supervisar todo el proceso, ver que se cumplen con los requisitos, que no hay omisiones significativas y coordinamos a todo el equipo que es necesario para sacar a cotizar una compañía a bolsa, que es todo el tema de la due diligence, de los requisitos formales, la empresa de valoración, las auditorías, en fin, todo el equipo y toda la documentación la desarrollamos y la realizamos nosotros. Entiendo que todos conocéis el MAP y me gustaría introduciros Euronext. Para nosotros nos resulta absolutamente indiferente participar si os resulta interesante con nosotros el poder llevaros y acompañaros tanto al mercado alternativo bursátil español como al de Europa. Pero simplemente
como hay algunos que no lo conocéis, os voy a dar una pequeña pincelada. ¿Qué es Euronext? Pues bien, Euronext es lo que en España se denominaría bolsas y mercados. Y bolsas y mercados tienen la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Barcelona, la Bolsa de Valencia y la Bolsa de Bilbao. Y un sistema multilateral de negociación que se denomina mercado alternativo bursátil. Pero Euronext es una plataforma de bolsas que, en lugar de incluir Barcelona, Madrid y Valencia, incluye las bolsas de Ámsterdam, Dublín, París, Lisboa, Londres, Oslo. Y todas ellas, nosotros como listing sponsor somos una figura que hemos sido la primera figura en España autorizada para acompañar y sacar a cotizar compañías a estos mercados. Ahora os contaremos. Hay 3 partes para cotizar, tanto en el MAP como en Euronext, que es la preadmisión, la admisión y la post-admisión. La preadmisión realmente es una labor de preparar la compañía para todo el proceso de incorporación, y dentro de la preadmisión hay una parte de adecuación que es muy interesante, sobre todo para los que sois grupos familiares, pero que os comentará un poco más en detalle Francisco Gallardo del despacho Martínez Echevarría, que es toda la reestructuración societaria. Los grupos familiares a veces vienen, bueno, pues con el paso del tiempo, con una estructura compleja, con distinto tipo de sociedades de todo tipo y participaciones, y hay que prepararla para salir. Y esto lo hacen los abogados y os pasarán a comentar cuando llegue la intervención. Pero nosotros coordinamos, dirigimos, vemos que se está haciendo adecuadamente y ya preparamos para el proceso de admisión, donde vemos que se cumplen todos los requisitos, coordinamos con el equipo interno de la compañía y redactamos todos los documentos que son necesarios para hacerlos. Luego, la post-admisión, nosotros somos una figura que tenemos que permanecer, ya que una vez que la sociedad ya está cotizando, tanto en París como en Lisboa como en Madrid, nos da exactamente igual, nosotros colaboramos y tenemos una comunicación continuada con el emisor para velar que cumple con los requisitos de comunicación e información, con la ley de abuso de mercado y con todas las obligaciones que se compromete a tener por estar cotizando. ¿De acuerdo? Esto, vamos a ver. Vale. Este es un cronograma que podéis ver aquí, pues para ver. Nosotros, cuando entramos en una compañía, intentamos poner en orden todas las funciones que hay. Trabajamos mucho, de forma muy intensa, con el despacho de abogados, ya que hay una parte que es constitución de la sociedad limitada anónima, juntas de accionistas, consejos de administración, certificaciones, en fin. Hay bastantes cosas que todo esto es lo que nosotros realizamos para que esté todo perfectamente controlado y sepamos todos los que van interviniendo. Si os continúo diciendo algunos aspectos de Euronext para que lo conozcáis, pues para que os hagáis alguna idea, operan ahora mismo en 11 países y bueno, pues el tamaño que tiene es extraordinariamente grande para los que queráis en algún momento este tipo de compañías. Para que os deis una idea, la bolsa más grande del mundo es la New York Stock Exchange, luego está la de Singapur, Japón, y aquí tenéis Euronext, ¿no?, que comprende todas estas bolsas que os hemos comentado. Tamaños, para que os deis una idea. Podéis ver aquí que, por ejemplo, simplemente compañías entre 0 y 25 millones de euros hay cotizando más de 426 compañías, y entre 25 y 50 millones, 150 compañías. Bueno, como veis, no
tienen desde las más grandes, las de más de 1.000 millones, que hay 318 compañías, o sea, que abarca todo el espectro de compañías. También es el mayor número de inversores internacionales que están visitando continuamente los mercados para hacer operaciones corporativas, pero bueno, en tema de real estate no nos afecta mucho. Principalmente se cotizan en París y en Bruselas. Y para que lo entendáis un poco, en España está el mercado alternativo bursátil, que tiene dos divisiones, ¿de acuerdo? Está la división, por una parte, de empresas en expansión y, por otra parte, las empresas que se llaman SOCIMIs. Pero en Euronext hay cuatro mercados alternativos bursátil, que es Euronext, Access, Access Plus y Growth. Y en función de la liquidez que tengas, tú vas a un mercado o vas a otro. Esta es una de las principales diferencias que operan respecto al mercado español, que ahora lo veremos. En el mercado español se exige un número mínimo de accionistas, lo que se llama un free float o difusión, y en cambio en la Bolsa de París no se pide. Esto hay muchas empresas familiares que les conviene o no quieren tener difusión y prefieren estar solamente el grupo familiar cotizando. Por lo tanto, sería en este caso la Bolsa de París. Este es un tema muy importante para los que trabajéis con despachos de abogados in-house dentro de vuestras distintas organizaciones. El artículo 4 de la ley de SOCIMIS se refiere expresamente a esta posibilidad y lo tenéis aquí reflejado. Las acciones de la SOCIMI deberán estar admitidas a negociación en un mercado regulado, que sería lo que nosotros conocemos como el mercado continuo, o en un sistema multilateral de negociación español, que sería el MAP, o en el de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Como no podía ser de otra forma, el regulador establece que las SOCIMIs tienen que estar cotizando, pero no puede dar importancia o prioridad a un mercado privado, como puede ser bolsas y mercados. Y dentro de que estamos en la Unión Europea, cualquier SOCIMI puede estar cotizando en Luxemburgo, en París, en Lisboa, en Madrid o en Malta. Pero no solamente es ahí, sino que incluso, por si os interesase, que no es el caso, me supongo, pero podéis participar en un mercado regulado de cualquier país o territorio con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria de forma ininterrumpida. Es decir, que podéis cotizar, si queréis, en el Nasdaq o en la bolsa de Hong Kong. Os lo pongo como anécdota, pero simplemente para que veáis que no puede ser de otra forma, que no se puede enfocar o teledirigir a las compañías a que vayan a un mercado o a otro, sino en su sentido más amplio. Y por otra parte tenéis aquí las dos cartas que, por ejemplo, si alguno de vosotros quiere que nosotros le ayudemos a sacar su compañía y a estructurar su SOCIMI, estas son las cartas que recibe de Euronext, en el que se le confirma que sus acciones están admitidas a cotizar en un sistema multilateral de negociación que es el Euronext Access. Este es el papelito que se os da. Mira, os tengo que confirmar que mañana nos autorizan una compañía de un grupo familiar de Málaga. Y recibirá esta carta. Y esta carta es la que grapará en el expediente por si algún día viene Hacienda y le dice, oiga, usted es SOCIMI, cumple todos los requisitos que os los va a explicar Francisco Gallardo dentro de unos minutos, y si lo cumplís, entre ellos dicen, ¿sabe usted que la ley de SOCIMIs, el artículo 4, le obliga a cotizar? Y dice, aquí está mi papelito, o cotizo en el mercado alternativo bursátil o cotizo en el mercado de París. Esta es la carta que se os presenta, ¿de acuerdo? Como estoy hablando de esto, os voy a pasar ya. Este cuadro es bastante importante. En este cuadro reflejamos todos los requisitos a cotizar en Euronext o en el MAP. Si queréis luego lo comentamos, pero lo principal que tenéis que tener muy claro
es que los requisitos de admisión de Euronext son sustancialmente mucho más asequibles para los grupos familiares, ¿de acuerdo? En cambio, alguna SOCIMI que creáis que sea de tipo público, en el que tengáis un número significativo de inversores, no cabe duda que el mercado natural debería ser el MAP, ¿de acuerdo? Pero el tema de la difusión, en el que deberéis tener al menos 20 accionistas que tengan menos del 5% y cada uno de ellos más de 10.000 euros y menos de 1.000.000 de euros, y que de ninguna manera sean familiares directos de los accionistas de referencia, que esto hace que muchos grupos familiares pues les resulte realmente incómodo y dificultoso obtener este tipo de inversores. También hay una figura que se llama el proveedor de liquidez, que en el mercado español te obliga a que los distintos grupos tienen que depositar 300.000 euros en euros y 300.000 euros en acciones para que el proveedor de liquidez compra y venda acciones a cualesquiera otros inversores que quieran invertir en la compañía. Es decir, que la compañía estaría más abierta. Esta figura no existe en Euronext. Y en cuanto al mantenimiento, tampoco existe la necesidad ni de hacer una valoración anual, ni de hacer una revisión limitada, ni de mantener el proveedor de liquidez. Nosotros, pues deciros, hemos sacado ya 10 compañías a cotizar en Euronext y 19 en el MAP. Y tenemos un equipo bueno, pues con acreditada experiencia. Hemos sacado algunas extraordinariamente complejas y grandes que podéis conocer, como por ejemplo General de Galerías, que por los que soy de la zona pertenece a un empresario que se llama Tomás Olivo y que tiene centros comerciales, principalmente algunos en Marbella, como La Cañada. Hemos sacado algún grupo familiar ya también de Málaga. Y bueno, sacamos algunas cadenas hoteleras. Hemos tenido mucha actividad. Yo creo que con esto estoy llegando a mis 15 minutos, quería llegar a y media. Yo creo que lo dejo aquí, lo dejo para preguntas y os dejo ahora con Savils para el tema de la valoración, que es tan importante tanto de activos como de la propia compañía. Bueno, pues Muchas muchas gracias, gracias y os Antonio. dejo. Muchas gracias. Nada, simplemente por un poco centrar también el tiro. Hablábamos el otro día cuando empezamos a montar todo este webinar, la importancia que iba a tener la parte de valoraciones. Antonio y Francisco son conscientes de ello. O sea, hay mucha duda en empresas, sobre todo de un nivel pequeño o mediano, de cómo se estructura una valoración, por qué mi activo está valorado en una cantidad si al final tengo una hipoteca X o tengo una deuda H. Entonces yo creo que esta parte va a ser muy importante a nivel de poder explicar cómo hacemos nuestras valoraciones, qué tipología de valoración requiere para poder, digamos, gestionar una salida, una SOCIMI a un mercado alternativo, y creo que ahí Eduardo pues, nos va a poner bastante explicación sobre este tema. Así que Eduardo, todo. Hola, buenos días a todos. Yo he tenido un ataque de alergia y eso junto con mi acento peculiar, pues espero que no os resulte difícil de entenderme. Voy a intentar expresarme lo más claro posible, ¿vale? Pues voy a compartir un poco mi presentación. Vale. O sea, nosotros nos vemos muchas veces involucrados en el proceso de salida al MAP o de salida del Euronext de SOCIMIs, ¿no? Es una parte importante de nuestro trabajo. Lo venimos haciendo ya desde el inicio y empezamos haciendo desde Merlin hasta la SOCIMI más pequeña que va saliendo, ¿no? El proceso de nuestra parte tiene dos componentes principales, ¿vale? O sea, tiene la parte de la evaluación de compañía y la parte de la evaluación de los activos. Siendo que en las OSIMIs la gran componente del valor es el valor de los activos inmobiliarios, ¿no? Para calcular la sociedad final, lo que se va a hacer es partir del valor de los activos inmobiliarios y lo que se hace los descuentos de estructura y de deuda y de lo que sea, ¿vale? O sea, eso, tenemos un equipo que es especialista en la evaluación de compañías,
que se encarga de eso y trabaja con nosotros partiendo de la base de las cuentas de la compañía y de la evaluación inmobiliaria, que es la parte sobre todo que estamos nosotros. ¿Cómo se hace la evaluación de los activos? O sea, hay una metodología que es la metodología que viene de Inglaterra, y hay que ver que en Inglaterra esto de los mercados bursátiles lo llevan desde mucho tiempo. Tienes un proceso que está estudiado, que solo llevan más de 100 años haciéndolo, y como es un modelo que funciona, es sencillo y fácil de entender, pues se ha exportado a los países de Europa y a los mercados desarrollados. Entonces, hay una organización que se llama RICS, que es como una especie de una orden profesional de los asesores inmobiliarios, y se ha convertido en el estándar. Y eso lo que hace es que un inversor en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, en España, Italia, sabe que tiene un lenguaje común. O sea, para entender, hay un número mínimo de conceptos que lo ve, y lo ve en cada uno de los países y sabe de lo que se trata. Y eso es importante para que haya más liquidez, para que haya un mercado más transparente y para que los mercados funcionen mejor, ¿vale? Y lo bueno es que realmente es fácil. O sea, las cosas no tienen que ser complejas más de lo que ya son, porque la realidad es compleja. Entonces, no tenemos por qué complicarla más. Entonces, el enfoque de RICS es siempre el mercado. No, porque muchos de vosotros conoceráis las tasaciones ECO, que son reguladas por el Banco de España, y es todo muy burocrático, está definido cómo tienes que valorar, tienes unas tablas, tienes que seguir procedimientos y tienes que seguir... es todo muy, muy burocrático, ¿no? Hay que seguir pasos y hacerlos. RICS no. RICS lo que importa es el mercado. ¿Qué dice el mercado? Si tu activo en el mercado se vende de determinada manera, eso es lo que tienes que mirar. O sea, no hay que preocuparse con modelos extremadamente complejos. No, si en el mercado tú vendes tu activo por 100.000 euros, vale 100.000 euros. Si tu activo en el mercado se vendría por 25 millones, pues el valor debería estar por ahí, ¿no? Estoy simplificando, pero el principio, lo que está por detrás, es esto, ¿no? Y por eso es tan aceptado internacionalmente. ¿Cuál es el enfoque de RICS? Además de estar enfocado en el mercado, es asegurar que el proceso respecta la relación entre cliente y proveedor de servicios. O sea, nosotros tenemos que valorar para que refleje de la mejor manera la información real y que la transmitimos al mercado. Pero sobre todo lo que nos asegura RICS es que nosotros vamos a respetar a nuestro cliente, que vamos a mantener confidencialidad, que no tenemos conflictos de interés, que nos comportamos de una manera para que el cliente siga satisfecho no solo con nuestro servicio, pero luego con todo el después del acompañamiento. Por eso ellos tienen mucho enfoque en los estándares éticos y profesionales. Hay un libro que tiene todas las reglas que tenemos que cumplir. La versión en español es aquí, está de 2014. Hay una versión en inglés de 2020 que ha salido y se ha publicado y es efectiva a partir de enero, y tiene las reglas que nosotros tenemos que cumplir, ¿vale? O sea, nosotros hablamos un poco de todo. Tenemos un equipo bastante grande, con oficinas en Madrid, Barcelona y Málaga, y trabajamos con los equipos locales, especialistas locales y especialistas sectoriales. O sea, tenemos especialistas en hoteles, en industrial logístico, en retail, en oficinas, en residencial, y tenemos también especialistas locales. O sea, con nosotros, cuando estamos valorando un edificio en Málaga, pues hablamos con la gente de Savills, que es Savills Aguirre Newman, que es una organización bastante grande, supongo que la consideráis, y hablamos con la gente que mejor nos puede ayudar a saber el valor del edificio. Por eso, al valorar
algo que sea en la zona de Andalucía, pues hablamos con la gente local, porque realmente el inmobiliario tiene un carácter muy, muy local, ¿no? De tipo de activos que valoramos, pues como os digo, o sea, un poco de todo, desde SOSIMES grandes, como la SOSIME más grande de España, que es Merlin, que históricamente venimos valorando desde que era, inicialmente ellos tenían una cartera de sucursales de BBVA, valoramos inicialmente cuando se ha constituido como SOSIMI y la seguimos valorando, hasta un gran número de pequeñas SOSIMIs, SOSIMIs familiares que tienen desde edificios residenciales, desde pisos sueltos, desde locales comerciales. Hay una gran tipología de SOSIMIs, la verdad. O sea, nosotros hemos visto un poco de todo, desde SOSIMIs que tienen 2 locales a SOSIMIs que tienen más de 200 edificios. ¿Cómo calculamos el valor? Pues hay unas metodologías que nos ayudan a determinar el valor de los edificios. Nosotros partimos siempre de un análisis del edificio, de hablar con los clientes y de entender con nuestro cliente cuál es su activo de verdad, o sea, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y a partir de ahí aplicamos los métodos que existen, que básicamente es, pues si yo tengo un edificio que es igual al mío y que se ha vendido a determinado precio, pues el mío debería valer un precio parecido, ¿no? Eso es lo que se hace, es el análisis del mercado, se busca la evidencia de transacciones que hay en el mercado y a partir de esa evidencia pues llegamos al valor del activo en el cual tenemos el enfoque a día de hoy. Otra manera es, yo tengo mi activo, este activo me va a generar estos ingresos y estos costes, me genera este ingreso neto, mi activo tiene un determinado perfil de riesgo y haciendo esa comparativa con otros edificios que generan de una manera parecida otro tipo de ingresos, pues y ha sido transaccionada a X precio, pues hacemos la comparativa y vamos al nuestro. Hay que hacer un análisis, ¿no?, de los edificios y hay que saber qué estamos valorando y saber cuáles son los parámetros principales. Porque se habla mucho de rentabilidades iniciales, que son las yields, pero muchas veces realmente el precio está marcado por el valor euro metro cuadrado, porque si yo en este mercado local quiero vender mi patrimonio, la gente lo compra con base en el valor metro cuadrado. Puede dar una rentabilidad más o menos, pero hay evidencia y hay una marcación. Y entonces es importante estudiar el mercado y ver qué realmente marca el precio en determinado mercado. Nosotros hemos hecho distintas salidas a mercados, ¿no? Hemos hecho en el mercado continuo la salida de las últimas empresas inmobiliarias españolas que han cotizado, las grandes promotoras, Via Cedere no ha salido, perdón, Metrobasesa, Aedas y Neinor, y son procesos muy complejos, con muchos asesores, muchos bancos, mucha gente, hay mucha necesidad de información que se hay que reportar, hay que explicar mil cosas. Luego hay las salidas del MAP y del Euronext, que son procesos más fáciles, hay menos divulgación y hay una gran proximidad, una gran cercanía nuestra al regulador. Eso creo que es una ventaja porque hay unas 70 y pocos SOSIMIs, nosotros valoramos más que cualquier otra compañía. Entonces, ya estuvimos muchas veces hablando con la gente con el supervisor y entendemos lo que quieren, ¿no? Sabemos lo que ellos quieren de las evaluaciones. Ellos quieren transparencia, quieren entenderlo, quieren que las cosas estén bien explicadas y que no les resulte dudas, ¿no? Eduardo,
Sí. Solo una cosilla, que quizás sea interesante también ver un poco, o sea, hay muchos clientes de los que tenemos aquí en la zona del sur que a lo mejor pues, tienen transacciones hipotecarias, eco, ¿qué diferencia hay y si son válidas esas transacciones de cara a una posible salida al MAP, si no, y qué diferencia hay de valoración entre una transacción eco, que es la transacción bancaria de toda la vida, con respecto a una valoración RICS? Yo creo que eso para mucha gente no es tan claro de saber y creo que es buenísimo que lo expliquemos. Vale, o sea, las tasaciones ECO nace de la necesidad del Banco de España de controlar el sector hipotecario. Y la metodología, las tasaciones ECO fueron construidas, y esto es un poco mi opinión personal, ¿no? Fueron construidas para el crédito hipotecario del promotor que vende pisos, del señor del privado, como yo, ¿no? Que compro mi piso, voy al banco y hago una tasación. Y el Banco de España pues, se ha visto en la necesidad de controlar ese proceso. Y es un proceso que está hecho para ese tipo de activos y muy enfocado en eso, ¿vale? Luego, obviamente se aplica a todo tipo de activos, pero la naturaleza del proceso ha nacido de esa necesidad. Entonces, para este tipo de SOCIMIs, el estándar de mercado es valorado con metodología RICS. ¿Por qué? Porque RICS es valor de mercado. Es realmente lo que valen los activos. No es un valor teórico, porque la tasación NECO viene de normativa. O sea, él obliga al tasador a mirar el mercado, pero el valor del activo es un concepto un poco, digamos, no quiero decir no real, pero es más abstracto. El paso que RICS no, es el valor de mercado. Tú realmente, si vas al mercado con tus activos, ¿qué valor podrías obtener por tus activos? Entonces, vienen a suplir necesidades distintas. Las acciones ECO vienen para satisfacer las necesidades de los bancos de tener un valor prudente, un valor que puede asegurar la garantía el cumplimiento de la garantía hipotecaria, y el valor de RICS pues, es un valor que quiere dar información a los agentes de mercado. O sea, Y entiendo además que si vas a pedir una hipoteca en un banco extranjero, ya lo que te solicita es una valoración RIC, sino una que sé que al final de ECO solo aplica a España, pero entiendo que la mayoría de bancos extranjeros lo que te solicitan es que tengas una valoración RIC y no va tan ligado a la parte de ECO como en España, o sea que al final está obligado a hacer tasas. sí, porque los bancos internacionales, pues lo que ellos no entienden es, pues mira, yo si pongo mi activo en el mercado me pagan 10 millones y tú me estás diciendo que el valor eco es 8 o 12. ¿Sabes? Ellos no entienden por qué debe de ser diferente. Y en su análisis de riesgo, ellos quieren realmente saber, pues si yo ejecuto mi garantía en el mercado, ¿cuánto me podría valer? ¿Vale? Entonces es un concepto universal y más fácil de entender, y por eso es el estándar internacional, ¿no? Sí, dime. No. Nada, y a ver, ¿y cómo hacemos todo eso? Era lo que estaba diciendo, ¿no? Es conociendo mucho el mercado, teniendo un apoyo local y que nos permite entender cómo se comporta la oferta, cómo se comporta la demanda, qué tendencias hay, ¿no? Y nosotros lo que intentamos hacer nosotros intentamos no complicar la vida al cliente, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es dar apoyo. La valoración no es nada más que dar información al mercado. Entonces, nosotros queremos dar información y sobre todo dar información a nuestro cliente. Y es importante, y un poco de nuestra experiencia, que de las OSIMIs más familiares, ¿no? Lo que vemos que el valor que añadimos es que vamos dando información no solo de sus activos, porque se lo conocen más que nadie, pero de las tendencias de mercado, de cuáles son las oportunidades que el mercado está presentando ahora. O sea, qué evolución deben esperar de rentas en sus activos los propietarios, o sea, qué sectores están teniendo más recogido y qué sectores dentro del mercado pues levantan más dudas a los inversores. Y eso es algo que nosotros intentamos siempre compartir con nuestros clientes, ¿no? Y además de tener un buen diálogo en general. Solamente hemos hecho un análisis de las OSIMIs que están en el MAP, la información está ahí pública,
y era un poco para que veáis que hay un poco de todo, ¿no? Hay muchas SOCIMIs residenciales, que es un producto que ahora está generando mucho interés en el mercado, que son típicos desde pisos sueltos hasta SOCIMIs que tienen bloques de edificios, SOCIMIs de locales, hacemos muchas SOCIMIs de locales, SOCIMIs de oficinas, que sobre todo Madrid y Barcelona, pero también otros locales, SOCIMIs de hoteles y luego SOCIMIs mixtas, tiene un poco de todo. De tamaño, pues también hay un poco de todo, ¿no? Hablamos hace poco de la SOCIMI de Tomás Olivo, pues es una SOCIMI que salió con un valor de más de 2.000 millones de euros, pero hay muchas SOCIMIs que están entre 0 y 50 millones. Otras con valores intermedios, SOCIMIs que empiezan pequeñas. Nosotros valoramos, por ejemplo, Ores, que es una SOCIMI que tiene, pues en Andalucía tiene, por ejemplo, un Aldi en Sanlúcar, y son SOCIMIs que empezaron con 5 activos. Esa SOCIMI en concreto tendría un valor en torno a los 30 millones cuando empezó y ahora tiene un valor de casi 400 millones. La verdad es que es un vehículo que permite eso, ¿no? Crecer y también decrecer, digamos. Este era un poco lo que veníamos a hablar. Luego, pues encantado si tenéis dudas, pues encantado de intentar responder. Gracias, Eduardo. Y si te he entendido perfectamente, o sea, que no te preocupes, que se te ha entendido muy bien. Oye, pues nada, doy paso a Paco Gallardo. Al final nos va a resolver las dudas que podamos tener con respecto a aspectos jurídicos. También es verdad, Paco, que hablábamos de, oye, pues con todo el tema un poco el gobierno que tenemos a día de hoy, pues las dudas que puede tener el inversor de si va a haber algún tipo de modificación sobre la ley a futuro, si es un buen momento para una SOCIMI o no. Yo creo que sí, o creemos que sí, ya lo explicarás tú mejor, y sobre todo, pues eso, todo lo que es el proceso jurídico de lo que pueda tener en cuenta ahora. Pues. Bueno, buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir este rato. Bueno, me voy a ceñir, como decía José Félix, al apartado legal. Voy a compartir una pantalla, a ver si soy capaz tecnológicamente de hacerlo. Compartir. Ahora, ¿vale? Perfecto. Bueno, el régimen jurídico de las SOCIMIs, vamos a ver. Tenemos una ley 11/2009, yo creo que bastante sólida, no ha habido cambios sustanciales más que la reforma de 2012. Yo creo que nos movemos en seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Cuestión distinta sea la normativa fiscal, que como creo que apunta un poco José Félix, pues, siempre andamos revueltos con la normativa fiscal, no en régimen de SOCIMI, cuidado, en régimen de SOCIMI vuelvo a insistir que tenemos una normativa bastante sólida y perdurable en el tiempo, al menos hasta el momento. No hay realmente ningún tipo de conocido, ¿no? de proyecto de modificación de la ley de SOCIMI conocido, que esté publicado. Entonces, de momento, le quiero transmitir un mensaje de solidez y de estabilidad en el tiempo de la ley de SOCIMI. Sobre aspectos tributarios, si queréis después comentamos cuando lleguemos al apartado, pero lo primero que quiero también un poco comentar de alguna manera es un punto esencial. Vamos a desmitificar qué es una SOCIMI, ¿de acuerdo? Vamos a irnos al sustrato. Una SOCIMI es una sociedad anónima. Todos conocemos lo que son las sociedades anónimas, ¿de acuerdo? Pues una SOCIMI es una sociedad anónima. Vamos a ir a un concepto de sociedad anónima. Y esa sociedad anónima, sencillamente, si le damos un giro estatutario, le metemos unos preceptos estatutarios que la modifican en sus estatutos sociales y le damos, y como consecuencia de esa modificación estatutaria, le aplicamos un régimen fiscal especial, tenemos la SOCIMI, ¿de acuerdo? Y si la lanzamos a cotización, como es uno de los requisitos que nos impone la normativa fiscal, ya sea en un mercado continuo o ya sea en un sistema de negociación multilateral, como es el mercado alternativo bursátil español o como es Euronext, que antes apuntaba Antonio, es súper interesante, por el hecho de que nos rebajan las necesidades de accionistas minoritarios, no las elimina, sino como segmento Access, pues tenemos nuestra SOCIMI. Pero vuelvo a insistir que nuestra SOCIMI siempre será una sociedad anónima,
¿de acuerdo? Una sociedad anónima, como veis aquí en pantalla, con unos requisitos mínimos de 5 millones de euros de capital. No hay que asustarse por el capital mínimo. El capital mínimo en muchas ocasiones nuestra sociedad anónima lo tiene, o bien se puede conseguir capitalizando reservas, esos dividendos que nunca hemos a lo mejor repartido, que hemos acumulado en nuestro balance, y podemos capitalizar y alcanzar la cifra de 5 millones de euros. Una de las características también de la SOCIMI es las acciones son nominativas. En el momento que hemos admitido la negociación en un mercado, van a denominarse anotaciones en cuenta, pero siempre van a ser nominativas, es decir, el accionista siempre va a estar identificado. Recuerdo que alguna vez algún inversor vino a preguntarnos si se podían ocultar accionistas, no es el caso. Estamos hablando de mercados y estamos hablando de absoluta transparencia. Tiene que incluir en su denominación el carácter SOCIMI, con SOCIMI S.A., y bueno, está sometida, como antes han comentado nuestros compañeros de aquí en Iván, pues a una serie de tasaciones inmobiliarias, de valoración de inmuebles, en el caso incluso de aportaciones inmobiliarias a la SOCIMI por expertos independientes acreditados, como en el caso de aquí en Iván. Tiene unos requisitos también la SOCIMI de objeto social, es decir, el objeto social principal de la SOCIMI es adquisición y promoción de inmuebles urbanos para su arrendamiento. Vamos a hacer una modificación de nuestra sociedad anónima, en los estatutos sociales, para incluirle su objeto social. El fundamental es el alquiler de inmuebles de naturaleza urbana. No podemos meter, bueno, podemos meter, pero después lo explicaremos, pero nuestro principal objeto es el inmueble de naturaleza urbana, no el de naturaleza rústica, ¿de acuerdo? Los inmuebles rústicos hay que olvidarse un poquito en ese SOCIMI de ellos, ¿de acuerdo? También puede la SOCIMI, dentro de su objeto social, de su actividad, participar en otras SOCIMIs, así como participar en lo que se denominan subsocimis, que en definitiva son sociedades no cotizadas que reúnen ciertas características parecidas a la SOCIMI, como son el caso de tener en sus estatutos sociales pues, el objeto social de alquiler de inmuebles de naturaleza urbana, así como la estrategia propia de reparto de viviendas de SOCIMI, que luego la analizaremos. Aquí la tenemos. Segundo apartado importante dentro de la SOCIMI. Hemos visto primero el objeto social, alquiler de viviendas inmuebles de naturaleza urbana. Segundo, nuestra sociedad anónima va a tener que incluir un artículo en sus estatutos que nos obligará, por ley, además, a distribuir dividendos. Dividendos obligatorios, ¿vale? Esos dividendos obligatorios, además, unos porcentajes establecidos por ley, como son el 100% de aquellos rendimientos que va a recibir nuestra sociedad como consecuencia de tener participaciones en otras sociedades. Segundo, el 50% de los rendimientos obtenidos como consecuencia de la transmisión de inmuebles, que en este caso además se nos da por el legislador la posibilidad de reinvertir el otro 50%, y si no lo hacemos en plazo de 3 años, entonces tendremos que repartir también ese otro 50%, pero se nos da la posibilidad de reinversión. Y el resto de los rendimientos que recibe nuestra SOCIMI, en este caso habitualmente en las rentas del mercado inmobiliario de bienes inmuebles de naturaleza urbana, pues el 80% de su rendimiento vamos a tener la obligación de repartirlo. Siempre vamos a tener presente que vamos a aplicar la contabilidad que todos conocemos, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando del resultado. Si nos vamos a la última línea de la cuenta de explotación, donde tachamos el apartado de impuestos cero, por ejemplo, impuestos cero, y vamos a la última línea de la cuenta de explotación y vemos el resultado. Ese es el resultado sobre el cual vamos a operar para repartir el dividendo, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a seguir aplicando a nuestra normativa nacional, eso es importante, aunque estemos incluso en Euronext Access París, vamos a aplicar nuestra normativa nacional, vamos a aplicar nuestra ley de sociedad de capital, como todos conocemos, para el régimen de sociedades anónimas, y vamos a aplicar simplemente estos esquemas de alteración estatutaria, de normas estatutarias específicas de SOCIMI, como diferenciación de otras sociedades anónimas. Otro de los requisitos especiales de la SOCIMI es la inversión. Nuestro balance tiene que estar compuesto en un 80% del activo por inmuebles urbanos destinados al alquiler, terrenos para promoción destinada al alquiler o bien participaciones en capital social de otras SOCIMIs o de sociedades que se denominan subsocimis, es decir, son sociedades incluso limitadas, pues que tienen un sujeto social el alquiler de inmuebles de naturaleza urbana y la obligación de repartir viviendas. Es decir, podemos componer incluso una SOCIMI, pues una SOCIMI holding y subsocimis, sociedades limitadas que tienen diferentes paquetes patrimoniales en arrendamiento que nos van a dar su rendimiento a nuestra sociedad holding. Nuestra sociedad holding es la realmente SOCIMI con su régimen fiscal declarado. El balance, fundamentalmente, bueno, lo que hay que tener presente es la tipología de bienes que vamos a tener en balance del 80%, fundamentalmente inmuebles de naturaleza urbana en propiedad. Si nos permite también
pues en el derecho de superficie, se admiten también arrendamientos financieros, pero no se nos permite en la composición del 80%, pues, por ejemplo, las concesiones, ¿de acuerdo? No me van a computar en el 80%, y el otro 20%, así como estamos hablando, vuelvo atrás, al 80% de valor de activo, el otro 20%, eso es importante también, de nuestro balance, se va a poder componer de cualquier tipología de activo. Y sus rendimientos, como ahora vemos, los rendimientos de esa otra tipología de activo, imaginemos que tenemos un 80% de nuestro balance, un inmueble de naturaleza urbana, naves industriales, oficinas, viviendas, garajes, locales, centros comerciales, tenemos un 80% o un 85% de nuestro balance compuesto de tipología de inmuebles, pues el otro 15 o 20%, hasta el máximo 20% de nuestro balance, lo vamos a componer de cualquier tipología de activo. Imaginemos acciones del Banco Santander, de CaixaBank, de Telefónica, de Amazon, de quien queramos. Y esos rendimientos igualmente se van a integrar en nuestro resultado y le vamos a aplicar, como luego veremos, el 0% de impuestos sociales. ¿De acuerdo? Es decir, que la SOCIMI, en definitiva, no solo es un vehículo para la digamos, optimización de nuestros rendimientos provenientes de las rentas inmobiliarias, sino también es un vehículo para optimizar nuestro patrimonio mediante el uso de ese 20% del balance que nos permite el legislador. Volvemos ahora a un punto del volumen de rentas, es decir, esa división del 80-20% de balance también nos va a llevar a unos topes de rendimientos, de resultados, dentro de nuestra cuenta de resultados. Es decir, al menos el 80% de los rendimientos, de los resultados de nuestra empresa, SOCIMI, tiene que provenir de rentas de arrendamiento o dividendos de sociedades en las cuales participamos. Recordemos que siempre tenemos que participar en SOCIMIs o en sociedades que tengan un objeto social y un reparto de vivienda obligatorio en estatuto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que tener también esa renta del 80% proveniente de esos rendimientos, pero el otro 20% queda de libre composición. Es decir, yo puedo tener una SOCIMI donde tenga un 80% de balance de arrendamiento de bienes de arrendamiento urbano, un 20% de balance compuesto de cualquier otro tipología de inmuebles, incluso de naturaleza rústica, y en mis rentas puedo tener un 20% de rendimientos distintos a los arrendamientos de bienes de naturaleza urbana. De manera que voy a seguir aplicando al 0% el impuesto de sociedades, ¿vale? El mantenimiento de los inmuebles en arrendamiento, al menos pues 3 años, es una obligación que tenemos que tener. Mantener un inmueble arrendado 3 años, se computa desde que lo hemos arrendado por primera vez o lo ponemos en el mercado como ofrecimiento para su arrendamiento o del inicio del periodo impositivo, ¿de acuerdo? No es una regla difícil, es una regla fácil. Y en el régimen fiscal, y con esto no me quiero extender y quiero ir terminando, voy a simplificarlo mucho, porque no es necesario meternos en profundidades sobre entidades no residentes. Vamos a hablar sobre el tema del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, sencillamente, aquí lo tenéis, el tipo de gravamen que aplica a la SOCIMI es el 0%, ¿de acuerdo? Es decir, es sujeto pasivo del impuesto de sociedades, pero aplica el tipo de gravamen del 0%. Otro dato también importante al régimen especial es a efectos de tributación indirecta, ¿de acuerdo? Vamos a exentos de operaciones societarias, en constitución, aumento de capital y aportación unitaria a la SOCIMI, y vamos a tener también una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales en el caso de adquisición de viviendas destinadas a arrendamiento o de terrenos para promoción de viviendas destinadas a arrendamiento, ¿de acuerdo? Consecuentemente, al final, lo que realmente siempre estamos comentando con la SOCIMI es que el accionista, es decir, si conjugamos la obligación de reparto de vivienda, conjugamos la aplicación de un tipo del 0% de impuestos sociales, lo que al final el accionista está recibiendo como un beneficio extraordinario en su bolsillo, en definitiva es ese impuesto de sociedades. Es decir, si tenemos una SOCIMI pues, que está tributando al final en 300.000 euros de impuestos de sociedades, ese impuesto de sociedades por reparto de dividendos puede llegar naturalmente al bolsillo del accionista. El accionista va a tributar en sede IRPF entre el 19 y el 23% actualmente, pero no tenemos que hacer los números de la diferencia entre el 23 que tributa en IRPF y el 25 que tributa actualmente en mi sociedad anónima, sino tenemos que hacer la diferencia de liquidez en que el impuesto de sociedades que no paga la sociedad anónima, porque va al 0%, va a llegar al bolsillo del accionista. Consecuentemente, el accionista recibe muchísima más liquidez que recibiría un accionista de cualquier otra tipología de sociedades, ¿de acuerdo? Que le resta el 25% del impuesto de sociedades de la liquidez que puede recibir vía dividendo. Consecuentemente, realmente estamos hablando de un vehículo en el que el ahorro fiscal es muy elevado
en el que, en definitiva, la liquidez que llega al accionista es muy elevada. Son vehículos que se pueden utilizar tanto para canalizar nuestras inversiones inmobiliarias, naturalmente, en su destino, pero también como composición de patrimonios familiares. Y aquí quiero hacer una llamada de atención, porque aprovechando esos regímenes de 80-20 de nuestro balance y de 80-20 de nuestras rentas, podemos realmente pues, hacer un encaje patrimonial muy beneficioso a un tipo del 0% en nuestros patrimonios familiares. Son numerosas familias, ya incluso de Málaga, como todos conocemos, que ya han lanzado su SOCIMI. Antes comentaba Antonio que viene próximamente un anuncio de otra SOCIMI en Málaga, de una familia también de inversores. Ya hemos lanzado alguna anteriormente al mercado Euronext y, de hecho, ahora mismo estamos trabajando junto con Antonio pues, en otros 2 proyectos más de SOCIMIs malagueños, ¿no? Si te parece, José Félix, no sé si quieres que profundicemos en algún punto o pasamos... Yo tenía 2 cosillas para ti, Cuéntame. Francisco. Solo uno, el tema de la difusión, que yo creo una gran duda, efectivamente, la gran duda que tiene la gran duda, familia. De acuerdo, mira, la difusión, lo que se denomina difusión, vamos a hablarlo en palabras llanas, es decir, la obligación de que yo en mi SOCIMI, en mi sociedad anónima SOCIMI, tenga que tener accionistas minoritarios, ¿de acuerdo? Somos una familia, 4 hermanos al 25% cada uno, y resulta que efectivamente se nos dice que tenemos que buscar accionistas minoritarios, al menos 20, que cada uno de ellos no tenga el 5%, cada uno sean minoritarios, y que bueno, tengan un volumen del 25% de mi cifra de capital, o alternativamente 2 millones de euros del valor de mi empresa, el valor que efectivamente lo va a fijar aquí de Newman, ¿no? Y después pues, el Consejo de Administración en su sesión sobre la base de informe que tenemos. Bien, esa obligación es una obligación del mercado alternativo bursátil, no es una obligación de nuestra ley de SOCIMI, ¿de acuerdo? A diferencia de la SICAV, mucha gente me confunde la SOCIMI con la SICAV. La SOCIMI tiene su ley especial, no se rige por la ley de la SICAV. La SICAV tenemos las obligaciones de difusión de 100 personas, de 100 participantes, etcétera, eso no aplica en la ley de SOCIMI. La difusión se nos exige por nuestro mercado alternativo bursátil español. Por eso numerosos proyectos, y Antonio Fernández tiene muchísima experiencia, nosotros también hemos participado con él ya en 4 proyectos en Euronext, por eso numerosos proyectos actualmente se están pues, marchando a cotizar al mercado europeo, a Euronext Access París, porque el reglamento del mercado allí no exige esa difusión para el segmento Access. Como antes comentaba Antonio en su proyección, hay varios segmentos dentro del mercado Euronext y el segmento Access no te exige difusión, no te exige accionistas minoritarios. Hay SOCIMIs que están cotizando en el mercado Euronext, que son de familias, en que el capital social no se ha movido, es decir, el titular de las acciones no se ha movido, sigue siendo 50-50%, por ejemplo, entre 2 familias o entre 2 hermanos, o recientemente algún proyecto malagueño, en donde pues, siguen cotizando la madre y sus 2 hijos perfectamente sin obligación de vender acciones. Es otro punto importante. ¿De acuerdo? Siempre hay ese mito por aquí de que yo tengo obligación, puedo perder el control. En absoluto. En absoluto. Es decir, quien vende las acciones es el titular de las acciones. Si tú no das al botón de venta, nadie te va a obligar a vender acciones en un mercado como Euronext, a diferencia del mercado de bursátil que sí te exigen esos accionistas minoritarios, y como además antes Antonio pues comentaba en su proyección, también te exige un volumen de acciones puestas en el banco proveedor de liquidez, porque en definitiva puede vender acciones, etc. Eso primero está controlado y segundo, si vas al mercado Euronext actualmente, pues vas al cero, ¿vale? A cero de difusión. Básicamente esa es mi pregunta, y Paco un poco también pues tiene una reflexión de que entiendo que se puede lanzar SOCIMIs con grupos de activos. O sea, hay muchas dudas también de tener que hacerlo con todo tu patrimonio, poder hacerlo con grupos de activos. Creo que además en Málaga pues está viendo muchos casos de familias que reúnen un grupo de activos, ya esté localizado en una calle concreta o en un edificio o en varios locales comerciales. Es decir, vas a hacer una composición patrimonial y además en el régimen fiscal de SOCIMI hay un punto importante, que es que todas las operaciones que hagamos de estructuración patrimonial van a tener lo que se denomina el motivo económico válido de constituir una SOCIMI. Es decir, las fusiones, escisiones, que haya que hacer aportaciones no dinerarias que haya que realizar para conseguir la composición patrimonial de una SOCIMI, siempre dentro de nuestra ley de impuestos sociales, si nos vamos al título 7º, pues ahí regula las operaciones de reestructuración, que te dice que, bueno, en definitiva, muy resumidamente, están exentas de tributación siempre y cuando cumplan unos requisitos esas operaciones. Entre ellos está
famoso motivo económico válido. Es decir, tengo que hacer una reestructuración para conseguir un motivo económico, para conseguir un objetivo que no sea un puro beneficio fiscal. Bien, pues la ley de SOCIMI lo que nos dice es que el conseguir una SOCIMI, ese objetivo de conseguir la SOCIMI, ampara como motivo económico válido a todas las operaciones que hagamos de reestructuraciones patrimoniales y societarias. Consecuentemente, vamos a tener una cobertura fiscal doble, no solo por el hecho de usar operaciones ya neutras fiscalmente, sino por el hecho de tener separadas. ¿De acuerdo? Y luego además también la experiencia que está viendo es que quien lo prueba al final repite y amplía. O sea, también lo comentaba antes Eduardo, que la están creciendo. Yo creo que, efectivamente, yo creo que primero, que es una forma de defender la cuenta de explotación, es decir, el beneficio de la empresa familiar. Yo creo que es un vehículo idóneo para decir, oye, ¿por qué tengo que tributar al 25% en segmento de mi patrimonio que puedo ir al 0%? E incluso con la composición de 80-20 puedo incluir más patrimonio que no sea el arrendamiento inmobiliario al 0%. Incluso en tiempos de crisis puedo irme al 0% de tributación, una posición patrimonial fantástica, ¿vale? Y además, esa flexibilidad que tenemos para componer la SOCIMI dentro de un patrimonio familiar, incluso servir de protocolo familiar. El hecho de tener, por ejemplo, el dividendo obligatorio está dando un respaldo al accionista de que va a sentirse retribuido por su patrimonio. Estamos saliendo del juego para la familia. Correcto, estamos saliendo del juego de que el accionista mayoritario, pues el accionista mayoritario impone el reparto de dividendos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a salir de ese juego de imposición de mayoritario. Perfecto. Pues hay una pregunta para Antonio, gracias, Paco. Creo que hay una pregunta, un momentito, para Antonio, que nos preguntaba un espectador sobre la diferencia de precio entre el coste de poder salir a cotizar al MAP o a Euronext. ¿Nos puede aclarar un poco esto, Antonio? Sí, bueno, pues sí que la diferencia de costes, hay como dos tramos diferenciadores, ¿no? Yo creo que nos podríamos diferenciar entre las que tienen un valor de compañía, no de activos, el valor neto por debajo de 85 millones de euros, y las que están por encima. Las que están por debajo de 85 millones, una cifra aproximada, el coste de cotizar en Euronext es sustancialmente menor que cotizar en el MAP. El MAP, como hemos visto, aunque ha sido de una forma rápida, exige una serie de requisitos complementarios a Euronext, como puede ser la revisión limitada, que bueno, pues son unos costes complementarios importantes. Existe también una due diligence financiera, que también en este momento pues son una diferencia de costes que puede superar los 40 o 50.000 euros. Exige una comfort letter, que también pues, puede costar 7 o 8.000 euros. Y por contra, los honorarios de acceder a Euronext con respecto al MAP son un poco más elevados en Euronext que en el MAP. Pero cuando juntamos todo y agregamos todo, repito, hasta 80 millones de euros compensa. Bueno, sería un horror que alguien tome una decisión basado en si una cosa cuesta más o menos. La diferencia es marginal. Pero por concretar la salida es realmente menor en el momento de la incorporación hasta 80 millones en Euronext y un poquito superior cuando pasa a 80 millones. Donde es diferencial es en el mantenimiento. El mantenimiento, en tanto en cuanto no exige ni revisión limitada, no exige un proveedor de liquidez activo, aunque sea un banco agente, y no exige una valoración de los activos, pues realmente nos encontramos que no es tanto por el dinero, que también es importante. Estamos hablando de que hay una mínima estructura organizativa, puede ser muy limitada en las SOCIMIs, y claro, cumplir todos estos requisitos, aparte del factor económico, es el factor tiempo, es el factor de cada una persona. Ahí se hace un poco más engorroso para las que no están muy profesionalizadas el MAF. Pero yo creo que los criterios de decisión, por ahora, de las que nosotros hemos manejado, y es un número significativo, está en un cuarto o en un quinto lugar. Los principales, si pudiéramos decir, para montar una SOCIMI,
Entendedme que lo voy a dar un poco de forma genérica, pero el principal es un componente fiscal, principalmente en el momento de la venta, todas las plusvalías que se generan. En los grupos familiares, sin duda alguna, sin ninguna duda, y es una parte de Francisco Gallardo, es reestructurar el pasado. Muchas empresas familiares vienen con un pasado absolutamente normal y bueno, pues que lo vemos de forma habitual, pues que con el paso del tiempo han ido creando una estructura que se ha ido muy mezclando familiares, tipo de compañías, tipo de activos y quitar esa maraña de compañías que sale gratis por el tema fiscal, que no afloran plusvalías ni tributaciones especiales, pues eso realmente hay muchos grupos que presentan una estructura en holding y sociedades y tal, y de repente todo acaba en un post-it en el que entra una sola sociedad y además se produce una cosa muy importante. Primero, aparte, como se ha dicho, sigue funcionando como empresa familiar, se produce una separación muy importante entre la parte productiva y la parte inmobiliaria. Pero vamos, por rematar la pregunta, que me he cogido los cerros de Úbeda. Muchas gracias. Ok, Antonio. Me he venido Nos preguntan arriba. también, no, está bien, está bien. Estas cosas son muy complicadas muchas veces al final. Hay que explicar muchas cosas en poco tiempo, es muy difícil. Nos preguntan también si es posible que una concesión administrativa esté dentro del 20% de la SOCIMI externo. Nos preguntaba. Correcto, sí. Vamos a ver, como comentaba antes, el legislador lo que nos impone es una composición del 80% del patrimonio con una serie de activos, inmuebles, fundamentalmente participaciones en sociedades filiales que tengan el carácter de subsocimi, es decir, que tengan estatutos sociales, el objeto social propio de SOCIMI y el repartimiento propio de SOCIMI, y todo aquello que no me entre en el 80% lo puedo meter en el 20%. ¿Vale? El 20% es de libre composición, el 80% es el que tengo que componer con esa tipología de activos que antes hemos comentado. El 80%, insisto, libre composición, y ahí está también el interés de la SOCIMI, de saber componerte patrimonialmente para aprovechar la ventaja de aplicar un 0% del impuesto de sociedades. Genial. Y ya que te tengo también, Paco, ¿qué facturación es la que creéis que es mínima para que te sea rentable fiscalmente para una SOCIMI? O sea, ¿qué facturación de Hombre, empresa? vamos a ver, ahí yo creo que Antonio también puede opinar. Vamos a ver, yo creo que depende mucho de la tipología, del inversor, del proyecto empresarial que tenga, ¿no? Ahora, si te dice, oye, me quiero ceñir a un aspecto puramente fiscal, es decir, que el impuesto que me ahorro me sea rentable en relación pues, con los gastos que me suceden como consecuencia de la incorporación y de mantenimiento, ¿no? Yo creo que si estás hablando pues de unos resultados de 600, 700 mil euros por ahí, ya eso sí sí o sí, sobre todo aprovechando la ventaja de Euronext, en donde no vas a tener que compartir tu proyecto, y que al final el rendimiento es para tu bolsillo, no debes compartirlo con agentes comunitarios. No sé si Antonio puede puntualizar que tiene mucha experiencia. Bueno, yo quería comentar un poco lo de antes, es decir, a veces las preguntas son muy cerradas. Hay gente que obtiene una rentabilidad en un momento dado. En el momento de la salida, por ejemplo, hay gente que sus ingresos son relativamente pequeños. Por ejemplo, todos aquellos que compran un suelo para promoverlo. Pues a lo mejor hay 2 o 3 años que no tienen ningún tipo de ingresos. No solamente no tienen ingresos, sino que tienen inversiones. Pero en el momento de la posible venta, una vez pasados los 3 años, todas las plusvalías que se generan les compensa de sobra cualquier otro tipo de gastos. Luego, por ejemplo, también hay otros que cuando van a comprar vivienda, como se han explicado, como tienes una bonificación del 95%, y nosotros tenemos SOCIMIs que simplemente con la compra del solar y la bonificación del 95% ya les ha pagado la fiesta de los próximos 3 o 4 años. O sea que cada uno tiene una historia. Luego también tampoco uno tiene que pensar en hacer una SOCIMI en la fotografía de qué pasa en el segundo semestre post-COVID en el 2020. Uno tiene que decir, oye, ¿dónde voy a estar dentro de 3 o 4 años? Porque si yo voy a estar vendiendo mi cartera, pues no sé si tiene mucho sentido meterse en todo esto. Ahora, uno puede empezar con una SOCIMI realmente pequeña, que la ley establece en 5 millones de euros, y como bien os has explicado, Paco, ahora mismo
los ingresos por alquileres se deberían mover previsiblemente por encima de 700 o 800.000 euros. Por encima de 1 millón de euros es muy difícil de explicar a tu familia o a tus socios por qué no lo has hecho ya. Ya llegas tarde. Es muy difícil de explicar. Eso es que te ha entrado una procrastinación tremenda o que, pues que no has profundizado como deberías responsablemente. Pero tener 1 millón de euros ahora mismo de ingresos de alquiler consecutivos, después de 7 años, hay que darse un poco de prisa. Cada año que se pierde es importante. Me gustaría recordar una cosa para los que estéis pensando hacer creo que merece la pena. Nosotros tenemos toda la paciencia del mundo, pero os lo digo para los que estéis pensándolo. Las SOCIMIs, tú podrás participar del régimen tributario especial de la SOCIMI si estás dado de alta en dicho régimen al menos 3 meses antes del cierre del ejercicio fiscal. Es decir, que la nochevieja de las SOCIMIs es el 30 de septiembre. Creo que merece la pena lo que estéis haciéndolo y sabemos en la época que estamos y que estamos aquí todos metidos en un chat en vez de estar metidos ahí al lado de la calle Larios disfrutando de un magnífico día. Lo que sí que os quiero decir que merece la pena porque si hacéis una pequeña reestructuración mínima que entre Paco y nosotros os podemos orientar, todos los ingresos de este año tributarían al 0%, aunque no esté acabado todo el proceso. Ya saldremos a bolsa el año que viene o cuando podamos, tenemos tiempo, o ya se acabará la reestructuración, pero merece la pena dar el primer paso, darse de alta en el régimen tributario y ya acabaremos el proceso de fusiones que quede por hacer. Durante unos años se ha estado intentando que las SOCIMI llegasen perfectamente acabadas y estructuradas y muy bonitas a cotizar. Pero ha habido ya varias consultas a la agencia tributaria, ¿verdad, Paco?, en el que permite que tú participes de las bondades del régimen tributario especial de las SOCIMIs, aunque no esté todo el proceso acabado. De hecho, tienes 2 años. Por lo tanto, una recomendación para los que estéis muy preocupados por los costes y para los que estéis pensándolo, que merece la pena que antes de... El 30 de septiembre no existe. El 30 de septiembre es mediados de julio, la primera semana de agosto. Lo que no hayáis hecho en agosto es muy complicado, pero estuvimos en una, Paco, ¿no?, en Valencia, que lo hicimos el último día, me parece recordar. Sí, y alguna malagueña que la transformamos en extremis en septiembre, o sea, que también hemos tenido que pasar apuros. Ese es un tema que, mirad, es que fijaros todos los que tenéis una estructura patrimonial con inmuebles significativos. Lo que ibais a pagar este año incluso se devolvería lo que habéis pagado en el primer trimestre, porque cuando eres SOCIMI, el régimen tributario es desde el 1 de enero. Efectivamente. O sea, que lo que habéis pagado en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, al 0%. Entonces, todos los gastos que podían venir podían ser interesantes. Sí, efectivamente. Simplemente acogiéndose al régimen fiscal antes del 30 de septiembre, aquellos ingresos que se hayan realizado durante el ejercicio hay que pedir la devolución, ¿de acuerdo? Y Hacienda lo devuelve. O sea, que es como decía Antonio, es decir, que al final es un vehículo pues, para optimizar fiscalmente, defender la cuenta de prestación. Y después otro punto importante. Por experiencia de clientes, ¿sabes? En el momento que eres SOCIMI cotizada, hablo de cotizada en el MAP o en el Euronext o en el mercado continuo, la apertura de la financiación es bestial. Hay clientes que nos comentan, que, oye, mira, es que me ofrecen dinero los bancos, en muchos de mis proyectos, dicen, pero como en la SOCIMI es impresionante, en ningún sitio. La transparencia, el ejercicio de transparencia que se ha hecho con esa incorporación al mercado, la exigencia de transparencia del mercado, en definitiva, reportan un beneficio muy positivo desde el punto de vista de la financiación bancaria y no bancaria, naturalmente. Ese es otro de los puntos que también hay que tener presente. Oye, pues yo creo que hemos cumplido casi con puntualidad la hora que nos habíamos propuesto. La verdad es que ha sido un final muy interesante. Antonio ha defendido apasionadamente este final y la verdad que, vamos, yo creo que con mucho criterio. Y nada, simplemente quería agradeceros a los tres vuestra participación. Pasaremos a todos los asistentes de la presentación en vídeo para que lo podáis tener y también pues los contactos de las personas que han intervenido para que podáis hacer la posición que necesitéis. Así que
Muchísimas gracias a todos, gracias al equipo también de gracias a vosotros Savis por la organización. por ayudarte a todo este tema técnico y, oye, pues nos vemos pronto seguro. Ahí en Calle Larios, como dice Antonio, tomando algo seguro. Muy bien, gracias a todos. Gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. Chao.